Bendiciones, hermanos. Iglesia, un fuerte abrazo para todos en este día del Señor. Vamos a seguir creciendo en la palabra del Señor. Hemos estado hablando sobre puntos importantes, sobre cómo agradar a Dios, y hemos también hablado sobre la adoración. Y seguiremos hoy en esta mañana remarcando algunos puntos y características de una persona que sabe adorar a Dios. Para ello tenemos que recordar, mis hermanos, que cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, nosotros podemos crecer como adoradores del Señor. Podemos desarrollar en cada uno de nosotros esa adoración, pero también ese corazón que se entrega a Dios sin reservas. Recuerda algo importante, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y si tú y yo aprendemos a ser esos adoradores que agradan el corazón del Señor, entonces seremos encontrados por Él. Así que hoy quiero compartirte 3 puntos bien importantes sobre tres características de un adorador. Y para ello entramos ahí en materia. Un adorador es aquella persona que ha aprendido a confiar en Dios. Déjate, repito este punto. Un adorador es aquella persona que ha aprendido a confiar en Dios. Tu adoración crece cuando crece tu confianza en Él. Tu adoración crece cuando tu confianza en Él también ha crecido. Es, es imposible que nosotros podamos entregarnos a Dios, adorar al Señor con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón si nosotros no tuviésemos confianza en su persona, si no tuviésemos confianza en sus promesas y en su palabra. Es necesario remarcar que la confianza es como esa atmósfera o ese ambiente en el cual nuestra adoración a Dios fluye. Si nosotros en nuestro corazón no hay confianza en el Señor, sino que nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro interior está turbado, nosotros no podríamos fluir en esa exaltación al Señor. No agradaría a Dios el que nosotros cantemos, el que nosotros aplaudamos, el que nosotros levantemos nuestras manos pensando que estamos nosotros en ese tiempo de adoración, cuando realmente nuestro interior no está en un estado de confianza. Tú y yo tenemos que crecer en esa confianza con Dios, y de esa manera también estaremos en posición de que nuestra adoración pueda crecer. El deleitarnos en el Señor es algo bien importante. El que nosotros podamos disfrutar nuestro caminar con Cristo es algo que debemos de cuidar. El que nosotros podamos disfrutar nuestra vida cristiana, nuestra vida con Dios, cada día de la semana, cada instante, es algo muy importante. El que como adoradores podamos deleitarnos en el Señor, disfrutar la compañía, el caminar con Dios, es algo que a lo largo de nuestra vida nos hará ser esos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos nosotros entonces crecer en esa confianza? Bueno, podemos crecer en esa confianza cuando nosotros podemos deleitarnos en el Señor y podemos disfrutar este caminar con nuestro Señor Jesucristo. Sería muy complicado que nosotros pudiéramos decir o pudiéramos creer que nosotros podemos deleitarnos cuando estamos en un momento, en un tiempo de estrés. Cuando tú estás estresado, cuando estás presionado por diferentes situaciones y circunstancias, podríamos decir que nos estamos deleitando.
La respuesta es no. Cuando nosotros nos estresamos, no estamos deleitándonos. Cuando estamos en un momento de miedo, de temor o de confusión, ¿nos estamos deleitando? La respuesta es no. Cuando nos sentimos acusados o avergonzados por una situación, ¿disfrutamos de ello? ¿Nos deleitamos? Seguramente la respuesta es no. Pero cuando tú sientes confianza, cuando tú sientes seguridad en la persona de Dios, entonces cada uno de nosotros podemos disfrutar y tener ese deleite para con el Señor que adoramos y que le rendimos alabanza y adoración. ¿A dónde vamos con todo esto? Es que si vamos a adorar a Dios, si vamos a agradar a Dios, debe de haber en nuestro corazón esa confianza en Él. Entonces, vamos a leer qué dice la palabra del Señor en Salmos 37, verso 4 y verso 5. Salmos 37, verso 4 y verso 5. Escucha bien qué dice la palabra. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Escuche esto. Estos versos, estos dos versos, tienen condiciones y tienen bendiciones. Así es. Tienen condiciones por un lado, pero también tienen por el otro lado bendiciones. Nosotros quisiéramos esas bendiciones. Tenemos que ser esas personas, ¿verdad? Que aman todo lo que viene de parte de Dios, y Dios viene con bendiciones para todos aquellos que cumplen las condiciones. Escucha ahí con atención. Hay tres cosas que Dios está condicionando para poder soltar, derramar, hacer llegar sobre tu vida bendición. Escucha, lo primero que el Señor está mencionando aquí en estos versos es: deleítate en el Señor. Disfruta la persona de Dios. Disfruta adorarle. Disfruta hablarle. Disfruta estar con Él. Aún podemos estar con Él y estar en silencio, y al mismo tiempo estar deleitándonos porque Él está con nosotros de una manera cercana. Deleítate, disfruta ese tiempo con el Señor. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, aún en la congregación, aún en la iglesia, en ese tiempo de adoración, estamos inquietos, ¿verdad? ¿Y a qué horas termina? ¿Será que faltan muchos cantos? Es que tengo tantas cosas que hacer al terminar, y si el pastor se extiende en la predicación. Y hay un momento en el cual nosotros dijimos: venimos con el Señor, venimos a la casa de Dios, venimos con Él, pero no lo estamos disfrutando, no estamos deleitándonos con Él. Decimos que venimos a Él en honor a Él, para estar con Él, pero no lo estamos disfrutando. Tenemos cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que están turbando ese momento. Están como haciendo turbia el agua, ¿verdad? Aquí y acá. Y el Señor nos está hablando a ti y a mí, amados hermanos, iglesia, para que aprendamos a ser personas que saben adorar a Dios, personas encontradas por Él. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en nuestro corazón esta mañana? Debo de aprender a disfrutar mis tiempos con Dios. Debo de aprender a disfrutar mi caminar con Cristo. Debo disfrutar cada día de mi vida cristiana. Así es, hermano. Así que la Biblia nos dice que tenemos que deleitarnos. Es un tiempo hermoso, es un tiempo precioso, es un tiempo de convivencia con el Señor, es un tiempo de convivencia con el Espíritu Santo. Y dice que si nosotros nos deleitamos, nosotros podemos
recibir, dice que se nos concederá, se nos dará, se nos otorgará. ¿Qué cosa? Las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas peticiones? ¿Cuántas respuestas a esas peticiones no han llegado a nuestra vida? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a disfrutar nuestros tiempos con el Señor. Vivimos estresados, vivimos como que con el tiempo encima, con tantas cosas en la mente y en el corazón, y así no puedes deleitarte, así no puedes disfrutar ese tiempo con tu Dios, con tu Señor. Entonces, hoy tienes que llevarte algo en tu corazón. Debo de aprender a disfrutar mi vida cristiana, a disfrutar mi caminar con Cristo. Si tú disfrutas ese tiempo, entonces el Señor va a responder como contestando las peticiones de tu corazón. Cuando sueltas el problema, cuando sueltas esa situación que te impide disfrutar, que te impide descansar en el Señor, que te impide confiar y tú lo sueltas, en ese momento entras a un estado de confianza en el Señor. Y al estar en ese estado de confianza, amado hermano, es tan sencillo adorar a Dios. Es tan sencillo poder conectar tu corazón con Él. Mientras que nosotros no tengamos confianza, no vamos a poder adorarle a Él. Lo primero que dice es deleítate. Lo segundo que menciona es encomienda a Jehová tu camino. Esa es la segunda condición. Es decir, entrégale a Dios lo que estás viviendo. Ponlo en oración, ponlo en las manos del Señor, tu trabajo, tu vida, tu jornada, ese día por la mañana. Pon en las manos del Señor no solamente en la mañana lo que vas a pasar, sino también aún en la noche. Encomienda al Señor tus sueños. En todo momento, en todo tiempo, pon en las manos del Señor todas las cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque todo lo que no pongas en las manos del Señor se van a quedar en las tuyas. Y cuando nuestras manos están cargadas de situaciones, de complejidades, de cosas del día a día y no echaste sobre el Señor esas cargas, tú las vas a cargar. Y no puedes tú crecer en la adoración, en entrega a Dios, agradar a Dios, cuando tienes una losa y todo un peso sobre tu vida. Así no se puede adorar, porque dijimos que nuestra adoración crece cuando estamos en un estado de confianza y de entrega para con Dios, para con sus promesas y su palabra. Lo tercero que menciona como una condición es confía en Él, ¿verdad? Estamos viendo aquí la confianza en el Señor. Confía en Él y dice ahora también otra bendición, y Él hará. Si tú confías, entonces el Señor interviene. Si tú sueltas aquello que está turbando tus pensamientos, que no te deja dormir, que está perturbando tu atención aún en las cosas, si no lo sueltas, vas a tener solamente tu propia intervención en los problemas. Pero hasta que tú confías en Él, es que podrás ver cómo Dios mete su mano, cómo Dios interviene en las situaciones, interviene en todas las cosas, y Dios puede hacer un cambio de 180 grados a cualquier complejidad y cualquier circunstancia, por más imposible que te ha sido hasta el día de hoy. Tú y yo podemos levantarnos como adoradores, podemos levantarnos a entrar a la presencia de Dios porque tenemos permiso de parte de Él, porque nos hizo sacerdotes, y cuando nosotros entramos ahí a su presencia, nos arrojamos a sus brazos, porque la adoración es entrega hacia Él, no es cantar. La adoración no tiene que ver con música, la adoración es confiar en Él y enfocar
enfocarte ya no en un gigante, ya no en un problema, ya no en una dificultad. La adoración es un enfoque completo a la persona de Dios. Y cuando le adoramos a Él, nosotros estamos diciéndole: yo confío en ti, no hay nada más importante, no hay otra cosa que esté moviendo mi corazón, sino ese amor por ti, sino esa admiración, esa hermosura y esa belleza de tu persona. Cuando nosotros, amados hermanos, dejamos la situación, la circunstancia de lado y nos ponemos nosotros enfocados en adorar a Dios, en entregar nuestro corazón a Él en espíritu y en verdad, en ese momento, cuando sacas la mano del problema, es que Dios mete la suya. Cuando Dios mete su mano, se cumple esta palabra que dice: confía en Él y Él hará. ¿Cuándo es que Él hará? Cuando tú confías. Confía en el Señor. ¿Hay algo que esté pasando en tu casa? Confía en Él. ¿Necesita la intervención de Dios? Deja de querer cambiar a las personas. Deja de querer cambiar a tu familia. No. Nosotros, amados hermanos, vamos a ver más la mano de Dios cuando aprendamos a ser adoradores, cuando aprendamos a desarrollar una adoración al Señor que toque verdaderamente su corazón. Así que las personas que saben adorar a Dios son personas que continuamente estarán viendo la intervención de Dios en sus vidas. Qué cosa tan maravillosa. Así que dejemos de enfocarnos en el problema y enfócate en Dios. ¿Alguna vez has visto dos personas? Imagínese un esposo, una esposa que salen a cenar, se van juntos, pero en la mesa cada quien está ahí con su celular, está contestando mensajes, está viendo su estado, está viendo su Facebook, etcétera. Salieron para estar un momento de convivencia, un momento juntos, disfrutar una cena, poder disfrutar ese tiempo el uno con el otro, pero están ahí, pero a la vez no lo están. Y tenemos que tener cuidado, porque si nosotros vamos a agradar a Dios, si nosotros estamos entendiendo que vivimos para la adoración del Señor, entonces tenemos que entender que hay peligros, y ese es el afán, y eso es cuando nosotros no le entregamos a Dios las circunstancias. No puedes adorar a Dios con tus manos llenas de adversidades, dificultades que no le has rendido a Él. Así que no nos pase como el ejemplo de ese matrimonio, sino que por el contrario podamos ponernos atención el uno al otro. Y cuando le adoramos a Él, no hay celular. Cuando le estamos adorando a Él, no hay el enfoque a un problema. Cuando estamos adorándole a Él, no tenemos temor. Cuando estamos adorándole a Él, no hay condenación, no hay orgullo, no hay situaciones contra nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos atentos para con Él, y Él está atento también a nuestra adoración, porque Él dice que Él busca a esos adoradores. Así que, amados hermanos, crezcamos en la confianza en Dios y vamos a ver cómo nuestra adoración para con Él también va a crecer. Y si crecemos como adoradores, amados hermanos, Él hará. Vamos a aprender a deleitarnos, a encomendar a Dios todas las cosas, confiar, y la intervención del Señor sobre toda circunstancia va a venir y te va a sorprender. También hay otra verdad que vamos a ver esta hora. Un adorador es aquella persona que le han sido abiertos los ojos para ver la bondad de Dios. La bondad de Dios. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros aprendemos a ver a Dios, la bondad de Dios en todas las situaciones de nuestra vida, va a ser muy sencillo tener una expresión de exaltación, una expresión de adoración, y cumplir así el propósito
este propósito. Hemos nacido para adorar a Dios. Hemos nacido para la adoración de su nombre. Si tú logras ver la bondad de Dios en todas las áreas de tu vida, entonces, amado hermano, vas a fluir en esa adoración para con el Señor. Podemos ver en los Salmos una expresión muy recurrente. Si has leído los Salmos, tú te habrás dado cuenta de que hay una expresión continua ahí. Y un ejemplo es el Salmo 118, verso 1. Salmo 118, 1. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y nos enfocamos a esta primera parte. Alaben a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Ahí está. Bueno es porque Él extiende sus bondades para con nosotros. Y podrás darte cuenta, ¿verdad?, que si tú vas a trabajar es por la bondad de Dios. No porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Entonces, cuando tú ves la bondad de Dios, crece la adoración. ¿Y sabes qué es lo que disminuye? La queja. Disminuye el que nosotros estemos ahí refunfuñando. Es que qué trabajo tan difícil, por qué tan temprano, y que mi jefe y aquello. Cuando hay tantas personas que están pidiendo una respuesta a esa oración por algo que tú ya tienes. Cuando crece la adoración, disminuye la queja. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a Dios como adoradores? Señor, abre mis ojos y que yo pueda ver tu bondad en cada detalle de mi vida. ¿Cuántas veces hemos tenido una molestia física? ¿Verdad? Y le decimos: ay, Señor, quítame este dolor. Y usted lo hace de verdad, ¿verdad? Creyéndole al Señor. Y el Señor se lo quita, le quita ese dolor. Y no le damos a Él gloria. Y no vemos que fue la bondad de Dios ahí interviniendo en tu cuerpo. Muchas veces hay detalles en los cuales nosotros tenemos que ver que Dios está ahí. Hay cosas que Dios te concede a ti y a otras personas no. No porque tú seas bueno, repito, sino porque Él es bueno. Así que, amados hermanos, que hay que pedirle a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver la bondad de Dios. Todos los días ahí está, pero tienes que identificarla, pero tienes que ver que es el Señor el que está ahí. Tenemos una familia, mira la bondad de Dios ahí con tu familia. Estás yendo a la escuela, mira la bondad de Dios ahí, te estás preparando. Tienes hermanos y hermanas, ¿verdad?, en la congregación, mira la bondad de Dios ahí en la congregación. Así que el Salmo 118:1 nos dice que Él es bueno. Así que escuche, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Una expresión de adoración que debe de estar en nuestros labios todo el tiempo es que Dios es bueno. Y cuando Dios te contesta una oración, ¿qué tienes que decir? Dios es bueno. Y cuando aún surge una situación, un giro inesperado a cierta circunstancia que no tenías planificada, un cambio de trabajo, de horario, de situaciones, te cambiaron el vuelo que tenías, el horario, etcétera, hay algo que tiene que salir de nuestros labios, de los labios de los adoradores. ¿Sabe qué es? Que esa expresión va a decir: Dios es bueno. Todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Por qué? Porque somos adoradores. Así que, mis amados hermanos, vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos y que podamos identificar todos los días y en cada detalle la bondad de Dios, y que eso viene sobre nosotros no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos buenos,
sino porque Él es bueno. Un adorador es la tercera verdad y característica. Un adorador es una persona agradecida con Dios. Un adorador es una persona agradecida con Dios. Nosotros no podríamos decir que somos adoradores en espíritu y en verdad y que estamos cumpliendo nuestro propósito de que vivimos para adorar a Dios cuando en nuestro corazón no hay una actitud de agradecimiento para con Él. No. La palabra de Dios nos enseña en el libro de los Salmos, en el capítulo 100, en el verso 4, acerca de la actitud que debe de haber cuando vamos a la casa de Dios. Dice Salmo 100, verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios, ¿cómo? Con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Mire cómo está entrelazada la alabanza, cómo está entrelazada la exaltación a Dios con la gratitud. Así es. Entonces dice que cuando nosotros vengamos a su casa, nosotros tenemos que llegar a ella ya en nuestro interior como si fuera, imagínese, una copa, pero que está rebosando de gratitud. Cuando estamos llegando a la casa del Señor, cuando estamos llegando a este tiempo, al culto, cuando estamos llegando a este tiempo especial con Él de manera dominical, como congregación, como iglesia, tú y yo tenemos que tener ya en nuestro interior una lista de cosas, de situaciones por las cuales agradecer a Él, agradecer su intervención, agradecer su bondad. Puede ser que hayas visto ya la bondad de Dios en la semana, pero ¿sabes qué sigue después de ver la bondad de Dios? ¿Sabes qué es lo que sigue después de identificar que Dios ha metido su mano a favor de tu vida? Lo que sigue es que debe de haber en nuestro corazón acción de gracias. Debe de haber gratitud rebosando en nuestro interior. Cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, ya vengamos agradeciendo. No es, ojalá pongan muchos cantos para que así poquito a poco yo termine ya adorando, agradeciendo, así como si fuera calentando nuestro corazón, ¿verdad? Poco a poco. No, la Biblia nos enseña que cuando nosotros lleguemos ya vengamos con gratitud. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que esa es la manera correcta de estar, de entrar a la presencia de Dios. No vengamos con quejas, no vengamos con cosas desagradables delante del Señor cuando llega el tiempo de la adoración. Nosotros tenemos que venir con gratitud. Yo te invito a que podamos cada uno de nosotros hacer un listado y llegar con esa lista en nuestra mente y en nuestro corazón de todas las cosas que pasaron en la semana y que tienes que agradecer a Dios. Y cuando llegues tú a la casa de Dios, cuando vengas en el camino, ¿verdad?, cuando salgas de tu casa y te pregunten, pero ¿tú a qué vas a ese lugar? Bueno, yo voy a dar gracias. Yo voy a ese lugar a agradecer a Dios. ¿A qué vas a la iglesia, amado hermano? A dar gracias. Gracias porque sigo vivo, gracias porque tengo familia, gracias porque no falta el alimento, gracias porque Dios está conmigo, me ayudó en todas las cosas, gracias por las respuestas, gracias por las puertas que se abrieron, gracias por las que cerraron porque Dios me guardó. Hay una lista muy grande. Cuando Dios te permite, abre tus ojos, tú se lo pides, identifica la bondad de Dios, la lista o la lista de agradecimiento crece y tú y yo tenemos tanto material, ¿verdad?, de donde impulsar esa gratitud para con el Señor. Entonces, la Biblia nos está enseñando acerca de la gratitud, acerca de la acción de gracias. Mire, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 16 y 17, nos habla de algo bien especial. Primera de Corintios 14, 16 y 17, dice,
porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Pablo está aquí diciéndole a la congregación en Corinto acerca de que no podríamos estar en la reunión todo el tiempo hablando en lenguas o en ese lenguaje espiritual, ¿verdad? Que da el Espíritu Santo, sino que también tenemos que orar y tenemos que cantar con el entendimiento, es decir, en tu lengua, ¿verdad? En el lenguaje español, y que podamos nosotros dar gracias a Dios, pero dice el verso que hay personas que van a estar escuchando en la congregación, van a estar escuchando que tu acción de gracias. Es decir, nosotros estamos para adorar a Dios y le adoramos y le damos gracias a Él. Y cuando tú lo haces, hay personas alrededor de ti que van a estar escuchando tu gratitud al Señor. Y entonces, cuando ellos escuchen tu gratitud, dice la Biblia, la respuesta de ellos será decir amén. Será decir amén a tu gratitud para con Él. Es decir, cuando nosotros adoramos a Dios y le damos gracias, hay una inspiración que viene, algo que es contagioso para con todos los que están ahí. Cuando tú agradeces a Dios, viene una respuesta de los que están escuchando a decir, así es. Dios es bueno. Y cuando tú te paras y tú dices, hermanos, yo doy gracias a Dios, Él contestó mi súplica, contestó mi oración, Dios es bueno, ¿qué van a decir las otras personas? Que fueron edificadas, fueron fortalecidas en la fe. Ellos van a decir, amén. Dios es bueno. Y cuando tú digas gracias Señor, las personas también van a decir también, alabado sea el Señor, gracias Dios, tú eres maravilloso. Hay una respuesta cuando hay un adorador en espíritu y en verdad, y esa persona está levantando su gratitud para con el Señor. Las demás personas también serán contagiadas de esa actitud de adoración para con el Señor. Las personas son fortalecidas en la fe. Yo estoy convencido que una de las cosas que se requiere que volvamos a tener, cosas que tenemos que considerar tener en este tiempo de servicio y de culto al Señor, es el tiempo de los testimonios. Es el tiempo en el cual el pueblo puede tener un momento, un espacio para decir, hermanos, yo vi la intervención del Señor en mi vida. Quiero que sepan cómo Dios ha sido bueno en mi vida y doy gracias por esto, por aquello, por lo otro. Y entonces de en medio de la iglesia surge una expresión de adoración, una expresión de gratitud, una expresión de alabanza hacia el Señor de una manera espontánea. Pueden surgir una expresión nueva en ese momento. ¿Por qué? Porque tú adoraste, porque tú identificaste la bondad de Dios y porque tú expresaste gratitud a dicha bondad. Y entonces de en medio de la iglesia surge una frescura para poder adorar al Señor. Sé y entiendo cuán importante es que cada uno de nosotros aprendamos las letras de los cantos, pero ¿sabe qué? Es importante que surja una canción fresca, que surja una actitud de entrega en la adoración de una forma renovada, de una manera que está brotando desde el interior de la congregación, porque el Espíritu de Dios nos inspira a adorar, a agradecer. Quiero invitarte, amado hermano, a que podamos considerar estos 3 consejos, que podamos considerar estas diferentes características de un adorador. Y dijimos al principio que tenemos que crecer en la confianza para con Dios, para poder adorarle, que de otra manera será muy difícil.
si no confiásemos en Él. También vimos entonces que le tenemos que pedir a Dios como adoradores que nos ayude a abrir nuestros ojos y poder identificar y poder ver la bondad de Dios en nuestro día a día. Y también entonces el adorador es siempre una persona agradecida. Y cuando manifestamos agradecimiento, estamos nosotros entrando a su presencia, agradecimiento para con Dios. No lleguemos con quejas a la casa de Dios, vengamos así con nuestros brazos llenos de gratitud y entregarle a Dios esa acción de gracias, entregarle a Dios adoración. Y el pueblo, los oyentes van a responder con adoración, los oyentes van a responder con gratitud, los oyentes van a decir amén. Y algo se va a destapar en su interior por agradecer, adorar, alabar la bondad de Dios. Y hay algo nuevo que surge en el interior de la iglesia que es agradecida. Amados hermanos, crezcamos en el agradecimiento, crezcamos en ver la bondad de Dios y también crezcamos en la confianza para con Dios. Y entonces seremos adoradores. Entonces seremos una congregación y una iglesia que sabe tocar el corazón de Dios. Seremos una iglesia que puede despertar algo en el corazón de Dios por la adoración. Vivimos para adorar a Dios. Vivimos para su gloria. Vivimos no para nuestros propósitos, sino para los propósitos de Él. Y uno de ellos es que adoremos. Y si ese es un propósito en nuestra vida, creo que cada uno de nosotros debe de invertir todo lo necesario para aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad. Cierra un momento tus ojos ahí. Cierra un momento ahí tus ojos. Y yo te invito a que le puedas pedir a Dios, enséñame a ser un adorador. Enséñame, Señor, a poder reflexionar en estos 3 puntos y crecer en la confianza. Porque cuando estamos en esta vida de adoración para contigo, no hay lugar para nada más, solo tu persona. Enséñame a confiar para que pueda crecer también mi adoración para contigo. También, Señor, enséñanos a ver, identificar, darnos cuenta de tu bondad. Y así nosotros deleitarnos en ti, disfrutar, enséñanos a disfrutar nuestra vida cristiana, enséñanos a disfrutar nuestro caminar contigo, enséñanos a disfrutar, Señor, este tiempo especial como pueblo, como iglesia, pero también de una forma individual. Enséñanos a disfrutar tu persona, a disfrutar tu palabra, a disfrutar tu hermosa presencia. Dile al Señor, enséñame a disfrutar, Señor. Enséñame, Señor, a ser una persona agradecida. Siempre dando gracias a ti. Siempre expresando cómo tú, Señor, metiste tu mano en nuestra vida. Siempre gratitud. Amada iglesia, cuando crecemos en estas 3 cosas, en la confianza, en ver la bondad de Dios, y cuando crecemos en el agradecimiento, créeme que va a ser tan sencillo adorar a Dios. Va a ser tan sencillo poder fluir en esa hermosa presencia del Señor. Enséñanos a crecer. Enséñanos a adorar. Y sabemos, Señor, que al disfrutar este tiempo de relación, tú nos has dicho que si nos deleitamos, tú harás. Tú intervendrás en cualquier situación, por más difícil que sea. Tú, Señor, harás cosas poderosas, maravillosas,
con aquellos que se deleitan, que disfrutan ese tiempo contigo. Enséñanos a ser esas personas. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu pueblo, gracias por la iglesia, y que todos aprendamos no solo a cantar, no solo a entonar cantos, que aprendamos a tener una vida de adoración, que aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad, que podamos cada uno de nosotros, Señor, crecer en la confianza, en identificar tu bondad, y que podamos crecer también en agradecimiento todos los días, continuamente, Señor. Y seremos también continuamente esos verdaderos adoradores. Gracias por tu palabra, te amamos, te bendecimos, queremos ser esa iglesia adoradora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a crecer en la adoración, vamos a crecer en estas tres características y vamos a ser esos adoradores que el Padre está buscando. Él está buscando. Y si tú y yo logramos poner atención en estos tres asuntos, seremos personas encontradas por Él. Él está buscando que te encuentre a ti, que me encuentre a mí, que nos encuentre adorando en espíritu y en verdad, porque para eso vivimos, porque ese es un propósito de Dios, que vivamos para adorarle a Él. Te enviamos un abrazo. Dios te bendiga.